Los que piensan diferente y toman por sorpresa al mercado siempre ganan. Pero esto no solamente es cierto en la economía o en la situación comercial de un país, también en la política. Vamos a preguntarle a Mario Borghino, consultor y conferencista. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. El tomar por sorpresa es tan importante. Estoy pensando en Donald Trump o en Andrés Manuel López Obrador o en Hugo Chávez allá en 1998. Ándale, o Vicente Fox o Emmanuel Macron. Claro. O Beppe Grillo, acuérdate de 2013, Sí. que ganó, creo que el 25% de la Cámara de Diputados, y era un cómico. Barack Obama, que tocaba al mundo. Nelson Mandela, que cuando hablaba el pueblo lo escuchaba. Es decir, un líder político se transforma en disruptor cuando las reglas tradicionales de la contienda política que él tiene no pueden lidiar con él. ¿Por qué? Porque transitan un camino distinto. Acuérdate que disrupción es una alteración de la norma. Acuérdate de Donald Trump, que es el caso más claro que nosotros tenemos. Él tenía un lenguaje, venía de un ámbito que no era político, un lenguaje que no era de político, y que tenía un mensaje que representaba las fibras más profundas del pueblo. El tema es que cuando tú empiezas a tener un mensaje que representa las necesidades del pueblo sin que el pueblo se haya dado cuenta que las tiene, acuérdate, porque no es hablar de educación, del campo, de la marginación o la inseguridad y la corrupción. Esos son temas trillados, viejos, ancestrales. El tema es cuál es el nuevo tema que tú tienes que representa el pensamiento de la gente de a pie, de tal forma que lo tomas por sorpresa. Acuérdate, Donald Trump fue como el Uber para los taxistas. Es decir, en realidad los taxistas sienten a Uber como competidor. Es decir, lo mismo le pasó en Estados Unidos. Es decir, los políticos tradicionales lo sentían a Donald Trump como competidor, pero Donald Trump no lo sentía, él no sentía que competía con ellos. Entonces, yo lo primero que yo diría que cualquier político que quiera ser alguien que pueda ser escuchado, debe tener un mensaje que no existe aún, que no ha sido verbalizado y que está tomando por sorpresa al mercado, que representa las fibras más profundas de un pueblo. Es decir, de lo contrario, tú te vas a ir que la corrupción, que la inseguridad, que la marginación, que el campo, etcétera, que llevamos, no sé, casi 100 años hablando del mismo tema. Mario, tú has hablado de los líderes disruptivos y mencionabas hace un momento a Vicente Fox, por ejemplo, aquí en el caso de nuestro país, un hombre que pues era muy distinto, no andaba con estos trajes, no lo conocíamos como un gran funcionario, dicharachero, diferente. Tenía ¿no? el lenguaje de un mercadólogo, tenía un lenguaje de un empresario, hasta más, era hasta indiscreto hablando, le decía la vestida a su oponente. Es decir, tenía un lenguaje que no era el común denominador del lenguaje político. Y cuando ese mensaje que no es político representa la voz del pueblo sin que el pueblo lo haya exteriorizado, eso es lo más importante porque tiene que tomar por sorpresa. Mira, yo estoy escribiendo un libro sobre este tema y en ese tema yo tengo un capítulo específicamente para los políticos, porque la disrupción es un principio universal. Es decir, y si quieres te doy algunos consejitos y quizás podremos trabajar sobre eso. A ver. Mira, alguno de ellos primero es que estamos hablando, deben tener una estrategia disruptiva de marketing muy sólida. No solo la de imagen, la de cómo presentas tu mensaje, o cómo te vistes, o qué tipo de imagen quieres dar ante la televisión. No, eso no, porque si tu mensaje está equivocado, tu imagen no importa, ¿me explico? La segunda, deben saber cuáles son los temas de inconformidad de la gente de a pie, sin que los mismos, o sea, la gente de a pie, tengan conciencia de ello. Esto es la clave. Es decir, cuando tú tomas, por ejemplo, yo me dedico a asesorar empresas, nadie le dijo a un Uber que tenían que crear un Uber, porque el usuario, el consumidor no lo sabe, pero sí sufre el problema. Entonces el pueblo es igual, el pueblo sufre de un problema, pero no sabe
que eso se puede resolver, y esa es tomar por sorpresa a una contienda. Es decir, no es hablar de lo mismo de diferentes facetas. Deben hacer una ponderación de cuál es el dolor mayor que vive el pueblo. Y otra cosa muy importante, deben hablar de los temas que los ciudadanos temen que suceda. El temor en una contienda es fundamental porque, ¿qué sucede? Una disrupción entra por lo que tú le das a la gente o por lo que tú evitas que la gente pase. Es decir, yo recuerdo muy bien, acuérdate que los países, que yo he estado en Sudamérica, los países que han progresado y que salieron de la corrupción, nací en Uruguay, y en Uruguay la corrupción pululaba en las calles. En Venezuela la corrupción era horrible en las calles. Es decir, ¿cómo se resolvieron? El pueblo tuvo que entrar en una posición difícil porque la corrupción tú no la quitas pidiendo de que no exista corrupción, no. Es decir, tiene que haber un sacrificio del pueblo y de los políticos. Cuando el político realmente está comprometido, pues la gente empieza a sentir el temor de no caer nuevamente en eso. Y la otra, no deben hablar del mismo lenguaje que tienen los demás. Es decir, si tú hablas del mismo tema que los demás, no generas valor. Si no generas valor, no eres diferenciado. Y si no eres diferenciado, no estás tomando por sorpresa a la gente que va a votar. Y esa es la clave, que tú tomes por sorpresa a la gente, que es la esencia de una disrupción. Acuérdate de José Mujica allá en Uruguay, que era todo un erudito. Entonces, yo creo que si la gente en algún momento comienza a recibir un mensaje que realmente le da sentido a lo que ellos necesitan o a lo que ellos le tienen temor, entonces tú generas una disrupción en tu mensaje. De lo contrario, pues hablarás de pan con lo mismo, sobre variables del mismo tema que no generan ningún diferenciador entre tú y los demás. Mario Borghino, como siempre, gracias por tu comentario. A ustedes, gracias. Buenos días.